El mundo siempre ha estado fascinado con la persona de Jesús. Aunque hay quienes no creen, hay otros que sí creen, pero de una u otra manera, todos los seres humanos están interesados en Jesús, el hombre en quien fue y en las cosas que hizo. Yo recuerdo la primera vez que tuve acceso a un evangelio, el Evangelio de San Marcos, y lo leí como unas 3 veces. Me impactó Jesús, su vida, su enseñanza, lo que él transmitía. Pues hoy vamos a considerar el alcance que tiene el pensar y el vivir como Jesús. Cuando nosotros decidimos fundar esta iglesia, dijimos, bueno, después de que la fundemos y sea creada, ¿cuál es el objetivo central? Y definimos creada para que la iglesia sea como Jesús. Él es nuestro modelo. Y el modelo de Él es santidad, pero también como hombre, Él transmitió cosas que son muy importantes para nosotros. Y al considerar lo que Él hizo y cómo nos transmitió su vida y su enseñanza, eso tiene un alcance profundo en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y obviamente el hacerlo, el ponerlo en acción, trae como consecuencia bienestar físico, estabilidad emocional, nos da una capacidad de tomar mejores decisiones y nos ayuda a relacionarnos y a mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud espiritual. Así que cuanto más nos dediquemos a imitar esos modelos de Jesús, modelos de conducta, Dios estará mucho más interesado en bendecirnos y en utilizarnos para sus propósitos. Entre más seamos como Jesús, Dios nos va a usar donde quiera que estemos, en nuestra empresa, en nuestra vida familiar, en nuestro hogar, nuestra vida profesional. Nos va a ir bien si seguimos e imitamos ese estilo de vida de Jesús. Ahora hay que tomar en cuenta 2 cosas. Que los hábitos de Jesús que Él practicaba también pueden ser nuestros hábitos. Pueden ser nuestros hábitos, claro que sí. Y en segundo lugar, a través de Jesús, nosotros tenemos el poder para dejar los malos hábitos. Y a través de Jesús, asumir nuevos hábitos que van a mejorar nuestra vida, nuestro estilo, nuestra salud emocional, todo en nuestro ser. Y quiero en este momento hacer una dinámica que es bien interesante. Yo quiero que escuchen bien lo que les voy a decir, porque alguien les va a hablar a ustedes en esta mañana. Y préstenle atención porque al final Él se va a identificar y les va a decir quién es. Él dice lo siguiente: yo soy tu compañía constante. ¿Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor? ¿Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso? Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces, y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar, solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de los fracasados.
A los que son grandes, yo les he hecho grandes. A los fracasados, yo lo he hecho fracasar. No soy una máquina. Sin embargo, trabajo con la misma exactitud de una máquina. Además, trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí, no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y yo te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Así de sencillo. Frecuentemente, mis hermanos, en el mundo moderno, la ocupación y la prisa son unos enemigos que nos atacan. Y cuando nosotros nos sentimos sobrecargados, comprometidos y con muchas demandas, pues nos ataca mucho más. Así que establecer un hábito como el que vamos a hacer mención hoy, que lo tenía Jesús, al establecer este hábito de aislarse que practicaba Jesús, Él se aislaba momentáneamente, no totalmente, pero sí buscaba momentos de aislamiento. Él lo practicaba y si lo practicamos nosotros va a ser un antídoto. Yo recuerdo cuando estábamos en el Pacífico que en algunas ocasiones íbamos a los pueblos y en una ocasión de esas fui a un pueblo y una serpiente, una X, acababa de morder a un señor. Y cuando yo llegué el hombre se estaba revolcando y estaba en un pueblo que llegar a la ciudad, al hospital, eran más o menos 3-4 horas en la lancha. Así que ese hombre, al ser mordido por esta serpiente, él tenía ya su sentencia de muerte, porque la X lo muerde a uno y a la hora ya está muerto, si no es atendido urgentemente. Y cuando él estaba en eso, yo me le acerco y le digo, usted está muy de buenas. Dios lo ama a usted muchísimo, porque yo tengo el antídoto para esa serpiente, esa picadura de serpiente. Y entonces lo atendí y le apliqué el antídoto y el hombre se salvó. Momento preciso, en el momento preciso, en el lugar, estaba la persona, estaba el antídoto para salvarle la vida. Algún propósito Dios tenía con ese hombre. Pero es que yo tenía el antídoto. Pues bien, los hábitos de Jesús que él tenía, y de eso vamos a estar mencionando en el transcurso seguramente de este mes, son el antídoto para nuestros males. Males. Y los seres humanos están llenos de males, pero Jesús y los hábitos de Jesús es el antídoto para esos males. Males causados por la prisa, males causados por la agitación del mundo. ¿Cómo vive usted? Agitado, corriendo de aquí para allá, muy ocupado. Es que estoy muy ocupado, tengo prisa, no tengo tiempo para esto, y está continuamente ocupado. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. Y ese hábito de aislarse que tenía Jesús es un antídoto muy bueno para solucionar muchos males. Ese hábito de Jesús de aislarse momentáneamente, o a veces se aislaba de algún lugar por un tiempo más largo, tenía unos propósitos. Porque muchas veces la gente hoy en día se aísla con otros propósitos, pero Jesús lo hacía para retirarse del ruido y de las demandas cotidianas, para pasar tiempo con Dios, tiempo con su Padre. Y le gustaba pasar ese tiempo para relacionarse con Él.
para hablar con Él, para compartir su vida, compartir todo lo que Él pensaba y hacía, y permitir que en esa comunicación con Dios sus baterías espirituales se recargaran con ese tiempo con el Señor. Usted sabe que nosotros tenemos baterías espirituales, pero también tenemos baterías emocionales. Y esas baterías se desgastan y necesitamos recargarlas. Jesús lo hacía. Este hábito provee ese momento oportuno para elaborar nuestros programas de actividades diarias. Si no nos aislamos para hacer eso, y nosotros lo enseñamos aquí, para que elabore usted su agenda, para que tenga tiempo para elaborar sus programas, y así puede orar usted específicamente por sus programas. Sin embargo, en nuestra sociedad que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, encontrar un lugar para recluirse se hace cada vez más difícil, mucho más difícil. Y Jesús nos mostró ese hábito de aislarse. Jesús sintió cansancio, Jesús sintió hambre, agotamiento, sueño, fatiga. ¿Ustedes creen que Jesús bostezó o no? Claro que sí. ¿Cuándo bosteza uno? Cuando está fatigado, está cansado, tiene sueño. Sus ojos también se ponían rojos. ¿Cuándo se ponen rojos los ojos de uno? Cuando está uno sumamente agotado, cansado. Y le dolieron los pies. Su mente se sintió agotada. A donde quiera que Jesús fuera, Él era confrontado por multitudes que venían diariamente a Él. Demandas, ruido, peticiones, opiniones, consejos, críticas, interrupciones. Entonces uno se pone a pensar esa agenda que tenía Jesús diariamente. Eso lo obligaba a Él a aislarse para tener tiempo con Dios. Fíjese que Él salía, y póngase usted en las sandalias de Jesús y salga con Él un día. Yo recuerdo hace muchos años que fui invitado por el evangelista internacional Gille Ávila. Él me invitó a Puerto Rico y yo fui. Y allí, cuando llegué, le dije: hermano, yo quiero pasar un día con usted. Yo quiero aprender de usted. Así que, ¿a qué horas comienza su día y a qué horas se termina? Y yo quiero pasar ese día con usted. Y dentro de mi corazón decía: yo quiero aprender de él y voy a estar un mes aquí, en este país, en esta isla, y yo vengo a aprender de este hombre de Dios. Entonces él me dijo: sí, listo. Mi día comienza a la 1 de la mañana. Y ahí le caí a la 1 de la mañana. Y empezamos. Todo ese día, ahí al lado de él, todo lo que él hacía. ¿Sí? Ese día me tocó pasar con él más o menos 10, 11 horas de oración, más o menos. Aparte, pues contestaba sus cartas y hacía todas las cosas que él hacía, como preparando sus grandes campañas donde él predicaba, se convertían miles y miles de personas, y los milagros más extraordinarios. Y terminamos más o menos como a las 11 de la noche. Me fui. Entonces me dijo: mañana lo espero a la misma hora. Le dije: no, hermano, no. Yo quería hacer las cosas que él hacía y que el Señor me usara como lo usaba él. Pero esa agenda de él era muy tremenda, muy tremenda. Y yo no le aguantaba. Había gente que le aguantaba ese régimen a él de oración, de clamor, de preparación, de todo. Yo dije: no, yo vengo aquí también a conocer su isla, así que vengo en otro plan. Pero póngase usted en las sandalias no de este evangelista, sino en la agenda de Jesús. Salga con él y va a escuchar estas voces: sáname, tócame, ayúdame, haz algo, necesito un milagro, soluciona esto, ven acá, ve allá, compruébalo, deténlo, hazlo, muéstramelo, escúchame, dame. ¿Y cuántas voces más? Jesús todo el día.
Así que las demandas constantes que él oía, esas demandas que nos hacen a nosotros, tantas cosas de la vida nos desgastan. Y yo no sé cuántos de ustedes se sienten desgastados espiritualmente, pero las demandas desgastan, claro que sí. Desgastan el cuerpo, vacían nuestras emociones, agotan el espíritu, estresan el alma. Y así viven muchas personas. Jesús se apartaba y se aislaba en medio de estas demandas. ¿Por qué? Porque él necesitaba ser renovado, ser restaurado, ser recargado. Porque estas voces, este clamor de toda la gente, todos los días, mañana, tarde y noche, donde se iba, donde él estaba, eso lo agotaba a él tremendamente. Entonces Jesús toma tiempo para retirarse de la gente, de las presiones, de los ruidos, de la vida cotidiana. Y aunque nunca fue una persona solitaria, porque Jesús no fue solitario, él sintió la necesidad de estar solo. ¿Para qué? Para refrescarse espiritual y emocionalmente. Ahora, pregunto, si el Hijo de Dios necesitaba aislarse, ¿cuánto más nosotros? Yo recuerdo una costumbre que yo tenía y he tenido siempre, pues en los últimos años casi no lo he hecho tanto así, pero en el Pacífico yo tenía la costumbre de aislarme por varios días para estar a solas, solamente recibiendo de Dios las ideas, los planes, los proyectos, las cosas para hacer. Y yo pregunto, si Jesús con todas estas demandas necesitaba aislarse, le pregunto, ¿cuánto más nosotros? Y lo que pasa durante la soledad es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la soledad determina, por lo general, lo que pasa públicamente. Y Jesús decía que cuando uno ora, por ejemplo, en lo secreto, se califica en lo secreto. ¿Para qué? Para actuar públicamente. Y mucha gente vive fracasada públicamente en sus negocios, en su hogar, en su familia, en su economía. ¿Por qué? Porque no se han calificado en el secreto con Dios. Hay que sacar tiempo para aislarse y estar con el Señor. Hace unos días estaba escuchando una entrevista de un famoso presentador de televisión y él estaba entrevistando a alguien y este alguien le decía: Señor, es que todos nosotros hemos tenido gusanos en la cabeza. Y este periodista se preocupa un poquito y dice: ¿cómo así que gusanos en la cabeza? Dice: sí, es que la mayoría de nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas, aquí, allá, corriendo aquí, allá, y entonces se van metiendo dentro de nuestra mente. Y el problema con esos gusanos que se meten en nuestra mente es que esos gusanos no nos sueltan. Acuérdese que Jesús habló del infierno y dijo que en el infierno el gusano no muere. Entonces quiere decir que esos gusanos que se van metiendo en la vida nuestra van a perdurar por la eternidad. Y si no tomamos tiempo para tratar con ellos, esos gusanos pueden atacar a cualquiera en cualquier momento. Y la única cura para esos gusanos y para el ruido que nos bombardea a diario es un tiempo callado de aislamiento para estar a solas con Dios. Dios permita que estas reflexiones nos sirvan a nosotros para tomar decisiones. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice así: después de despedir la gente, subió a las colinas. ¿Para qué? Para orar a solas. A solas. No se lleve la suegra. No se lleve a nadie. Solo. Hay un momento para orar con ella. Hay un momento para orar con su esposa. Hay un momento para orar con su esposo y con sus hijos. Claro que sí. Tiene que haberlo. Usted tiene que tener como mínimo un devocional semanal con toda su familia. Y una hora por lo menos para orar con su esposa.
pero usted solo debe de aislarse para orar. Pero tiene que tener establecida la agenda para que pueda orar por eso. Y para eso tiene que tomar la decisión de aislarse. Dice que subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Cayó la noche, solo con su Padre, solo con su Padre. Nosotros lo que hacemos es solos con nuestra soledad, solos con nuestras quejas, solos con nuestras preocupaciones, nuestras deudas, nuestros conflictos. No, aíslese de ellos y a solas con Dios. Mateo capítulo 14, versículo número 13 dice así: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. ¿Qué noticia? Su compañero, su amigo, su primo, lo acababan de asesinar. Herodes le acababa de quitar la cabeza a Juan el Bautista, su compañero, quien lo bautizó. Una noticia estremecedora. Dice que se fue a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades para decirle que dame pan, sáname, ayúdame, bendíceme, tócame, límpiame. Tengo un hijo así, tengo una hija así. Pídale y pídale y pídale. Juan capítulo 6, versículo 15 dice que cuando Jesús vio, y estos versículos estamos leyendo para que veamos que Jesús lo hacía. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos, inclusive, después de que Él multiplica el pan y los peces y comen y tienen la barriga llena, dice que la gente estaban dispuestos a hacer lo que rey. ¿Y cómo? A la fuerza. Este es el rey que necesitamos. Este es. Dice que él se escabulló hacia las colinas, él solo. En la vida siempre uno va a encontrar gente que lo quiere colocar a uno en el lugar que le corresponde al Señor. Y ese lugar le pertenece solo al Señor. Entonces vamos a reflexionar sobre la vida nuestra. Sí, usted está muy ocupado, usted es muy activo, lo llaman aquí, lo llaman allá, está invirtiendo su vida en cosas aquí y allá, pero ¿será que el Señor quiere que usted reflexione y corrija su vida y mejore su vida económica, mejore su hogar, mejore todo? Pues bien, ¿por qué Jesús se aislaba con frecuencia? Es la pregunta que podría surgir ahora, porque lo estamos viendo en varios versículos. Pues Jesús, número 1, se aislaba para escuchar a Dios el Padre claramente. Para eso es que se aislaba Él, para escuchar a Dios con claridad. Escucharlo a Él. Usted sabe que el ruido de la ciudad, el ruido de las ocupaciones, el estrés y todo eso nos pone a pensar muchas cosas, pero Él lo hacía. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Entonces Jesús fue con ellos, con sus discípulos, al huerto. Pónganse en las sandalias de Jesús. Al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y allí le dice a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy allí para orar. Se alejó de ellos y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Jesús también pasó eso. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Ese es Jesús. Por eso Él nos entiende y nos comprende cuando estamos así.
hasta el punto, estaba tan afligido, tan destrozado de la tristeza, que estaba a punto de morir. Y les dice a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró intercediendo, dormidos. Y les dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren porque no cedan ante la tentación, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez. Esto sucedió 3 veces, vean, por segunda vez. Y volvió a orar: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró nuevamente dormidos. Qué cosa tan dura cuando uno trata de buscar en sus mejores amigos que estén a su lado y uno los encuentra cada uno fundido. Porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo: bueno, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y de ahí para allá, tremendo. Entonces, cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él se separa de sus discípulos. ¿Para qué? Para comprender más claramente la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y mis hermanos, es que hay ocasiones en las que el ruido del mundo hace que nuestra capacidad de decisión se ahogue. El ruido del mundo: este es el rey que necesitamos. Gloria a Dios, este es el hombre. Y nuestras opciones a veces son poco claras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y 3 veces le dice esa oración al Padre: ¿qué quieres? Y como lo demuestra Jesús, no siempre será lo más cómodo, pero es necesario. Y eso nos va a traer claridad acerca de la voluntad de Dios. Y yo sé, mis hermanos, que ustedes tienen unas guerras espirituales tenaces, porque yo lo sé, como pastor, usted me las cuenta. Y cuando usted me las cuenta, pues me pone a mí también pálido, porque digo: tremenda lucha que está teniendo este hermano o esta hermana, o esta familia o este hogar. Y uno ora por eso. Pero la guerra más difícil es combatirse a sí mismo. Es pelear contra usted mismo. Es pelear contra esos hábitos. Vencerse a sí mismo es la victoria más bella. Cuando usted no hace su voluntad, sino hace la voluntad de Dios. Y para eso tiene que ir a estar a solas con el Señor. Es que el que no escucha primero a Dios no tiene nada que decirle al mundo. Si usted no va a Dios para escuchar lo que Dios quiere decirle a usted, usted no tiene nada que decirle a nadie. Está vacío, está vacío. Si usted no saca tiempo para estar a solas con el Señor, muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es, Señor, cuál es la ovejita de la iglesia que tengo que matar hoy para comérmela, cuál, Señor, revélame. Eso necesita uno tiempo, porque uno dice cuál. Por ahí dicen que cuando hay reunión de pastores es peligroso, ¿no? Porque es muerte de oveja fija. Número 2, Mateo 14:23 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche.
¿Por qué Jesús se aislaba? ¿Para qué? ¿Para digerir sus propios jugos de amargura? Que esto está mal, que esto está difícil. No, Él iba allí para orar. Para orar. Y eso es totalmente diferente, mi hermano, que ponerse allí a digerir sus propios jugos y a consumirse. Mi vida, ay, no, a orar. Jesús tenía que escaparse para orar. Y tenemos que escaparnos para orar. Saque ese tiempo. La gente simplemente, dice la palabra, que no le dejaba tiempo suficiente para comunicarse con su Padre a todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero ese retiro de Jesús demostraba su prioridad dentro de su propia vida. Orar era una prioridad en su vida. No solo por orar, sino para tener ese tiempo íntimo con el Padre. Era una necesidad. Yo necesito recargarme, yo necesito. Hay un gran escritor cristiano, Max Lucado. ¿Alguien ha leído libros de él? Seguro que sí. Él dice esto: nuestras oraciones pueden ser incómodas, nuestros intentos pueden ser débiles, pero como el poder de la oración está en quien la escucha y no en quien la dice, nuestras oraciones sí marcan la diferencia. Démosle un aplauso al Señor. Así que el poder de la oración no está en quien la escucha, no en quien la dice, sino eso hace que marque la diferencia. Cuando nosotros estamos allí con el Señor, sale usted de allí nuevecito. No se reviente, no se reviente. La tercera razón por la cual Jesús se retiraba a solas está en Marcos capítulo 1, verso 34. Entonces Jesús dice que sanó a mucha gente, al leproso, a aquel, personas de diferentes enfermedades, mucha gente que padecía diversas enfermedades, y expulsó demonios. Una cosa es orar por una enfermedad, ¿sí? Mire que es que me duele la columna, que la tengo torcida. Vamos a orar para que el Señor la enderece. Listo. Pero otra cosa es lidiar con un demonio. Eso a veces hay que traer 4 y 5 para que le ayuden a uno a agarrarlo y lidiar con él. Y esos demonios se demoran a veces en salir. Se resisten. Y muchos demonios. Así que él estaba continuamente en un ajetreo. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. La tercera razón por la cual Jesús se aislaba era para recargarse espiritual y emocionalmente. Jesús había recibido noticias de su amigo Juan el Bautista, su predecesor. Le acaban de decir que le han cortado la cabeza. Es una mala noticia. ¿Cuántos aquí hemos recibido una mala noticia? La mayoría de los que estamos aquí. Jesús reacciona de esta manera cuando recibe esa mala noticia. Y cuando nosotros recibimos malas noticias, es común que esas malas noticias nos agoten emocionalmente. Claro que sí. Que se enfermó mi esposa, que se enfermó un hijo, un familiar. Y eso nos agota espiritualmente, nos ahoga espiritualmente. Y en el caso de Jesús, esa demanda de milagros, todo el mundo se le acercaba a pedirle un milagro, un milagro, un milagro. Y la necesidad de cumplir su ministerio lo agotaba a él, porque eso era todo el día y hasta la noche. Por eso, él usaba esos tiempos a solas con Dios para renovarse. Ahora, nosotros somos más vulnerables a la tentación cuando nuestro espíritu y nuestras emociones están vacíos. Renovarse y recargarse. Algo que me llamó la atención en estos días, que leía un artículo de una empresa que es muy próspera, muy próspera. Y esta empresa tiene una costumbre, y ellos la extrajeron, hicieron la extracción de la vida de Jesús.
Y ellos, en la mañana de trabajo, en la última hora de la mañana, 11 a 12 de la mañana, la denominan tiempo de silencio, hora de silencio, u hora silenciosa. Y todos los que trabajan en esa empresa apagan los celulares y no hablan entre ellos nada. Esa hora es sagrada. Entonces le hablaban al gerente de la compañía y le decían, bueno, pero hay galletitas, hay tostaditas, hay cafecito, en esa hora no hay nada. Ni galleta ni café. Silencio total. Lo que hacemos nosotros antes de ir al encuentro. Tiempo de silencio. Para que la gente aprenda a tener ese silencio. Y esa empresa, de 11 a 12 de la mañana, absoluto silencio. Ni siquiera entre ellos se pueden hablar en la empresa. Ni llamadas entre ellos, ni nada. Apagan celular, todo. Ellos están dedicados única y exclusivamente esa hora a su trabajo, a lo que están haciendo, y no permiten ninguna interrupción. Y es que ellos descubrieron que las interrupciones son el peor enemigo de la creatividad. Por eso ellos lo hacen. Porque en esa hora es la hora de mayor creatividad de ellos como empleados, haciendo lo que tienen que hacer. Y esto nos enseña que la mayoría de los negocios necesitan seriamente un pequeño espacio de tiempo para pensar. Entonces la gente encuentra en las Escrituras verdades muy profundas y lo hacen. Bueno, yo sé que muchos de los que estamos aquí, mis hermanos, estamos a dos manos agarrados así de nuestro pasado. Lo que me está pasando, el estrés, la dificultad, la vida, los problemas. Mire, si usted no suelta el pasado, ¿con qué mano va a agarrar el futuro? Suéltelo, suéltelo. ¿Y dónde lo puede soltar? A solas con el Señor. A solas con el Señor. Número 4. En Marcos capítulo 6, versos 31 y 32. Dice que la cosa con Jesús estaba tan complicada que Jesús y sus discípulos estaban demasiado ocupados. Levanten la mano aquí los que están muy ocupados. Vean, llegó a la iglesia hoy los desocupados. Y dice las Escrituras que Jesús y sus discípulos estaban demasiado ocupados, inclusive para comer. Y mis hermanos, comer es vital para mantener nuestra fuerza física, pero también nos ofrece beneficios. Hay que comer bien. Y algunos de los mejores momentos con Dios pueden darse cuando usted está comiendo y a solas. Pero hoy en día para comer, ¿qué hacen? El iPad abierto, el celular abierto, y ahí están comiendo hace años. Ahora, esto no significa que usted tiene que volverse un antisocial, pero el momento de la comida puede ser un momento bueno para reflexionar, pensar y orar. Marcos 6, 31 y 32 dice así: entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Es Jesús que les dice eso. Y lo dijo porque había tanta gente, oiga bien, que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. Mis hermanos,
Hay que comer para vivir, no vivir para comer. ¿Quién dijo esa frase? Famoso Cicerón. Porque hay gente que no vive sino para comer, pero hay que comer bien para vivir. Mire que Jesús y los discípulos no tenían, y muchos de ustedes son así. ¿A qué horas almuerzan? A las 4 de la tarde. Otros ni desayunan. Y otros se están metiendo una bandeja paisa a las 7 de la noche. Así. Y después, pastor, ore por mí que me duele esto, pastor, que estoy enfermo, pastor. Y lógico, si usted vive ahorita es un buen negocio ser médico, porque el estrés que vive el mundo, pero la palabra del Señor nos enseña cosas. Juan capítulo 6, versículo 15, me llama la atención este pasaje. Otra razón por la cual Jesús se apartaba para estar a solas era para obtener la perspectiva correcta. ¿Qué es eso? ¿Por qué canto? A lo mejor usted no tiene una perspectiva correcta. ¿Por qué trabajo? Y no sabe por qué. Y no la tiene correcta porque trabaja y no come. No descansa, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para servirle al Señor. No tiene una perspectiva correcta. Dice que cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas allí solo. ¿Qué tal Jesús de político? Y él dijo, no. Yo no vine a eso. Yo recuerdo una ocasión que estaba escuchando al doctor Billy Graham en una conferencia que estaba recibiendo de él. Y él nos contaba acerca de, él fue consejero de los presidentes durante su vida, todos los presidentes. Y en alguna ocasión le ofrecieron a él ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La potencia. Y él decía, yo jamás me rebajaría de ser evangelista para ser presidente de los Estados Unidos. Porque como evangelista puedo ir a cualquier lugar del mundo. Como presidente de Estados Unidos, se me bloquean todas las puertas del mundo. Tenía la perspectiva correcta. Y a Jesús aquí lo quieren hacer rey. ¿Y quién no quiere ser rey? ¿Quién no quiere estar allá? Me nombran presidente, imagínense. ¿Los judíos querían un Mesías militar? Claro que sí, terrenal. Y cuando intentan forzar a Jesús a asumir ese rol que no era el de él se retira para obtener la perspectiva correcta. Toma un respiro y entiende la perspectiva de Dios. Ahora entiendo qué es lo que Dios quiere con mi vida. Así que de vez en cuando, mi hermano, tenemos que alejarnos de esos temas que nos preocupan. Hay que cambiar también el disco. Eso me lo dice Jersiton cada rato, ¿no? Papá, necesito plata, que necesito cambiar este disco que ya no me alcanza. Hay que cambiar de disco duro. Deje que su mente se reorganice y con el Señor usted va a adquirir una nueva perspectiva de lo que hace y por qué lo hace. Qué rico ser cristiano, qué rico es seguir la palabra de Dios, pero tenga la perspectiva correcta. La sexta razón por la cual Jesús se retiraba era para aprender a pelear sus batallas espirituales. ¿Recuerdan cuando he llevado por el Espíritu al desierto y se encuentra en esa batalla espiritual con Satanás? 3 veces lo tentó, lo atacó, y en esos tiempos de aislamiento él aprendió a pelear sus batallas espirituales.
No sé qué pelea espiritual tenga usted en estos momentos, una batalla espiritual que tenga. Pero el tentador ataca, Satanás ataca. Jesús aprendía privadamente cómo tratar con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo número uno de nosotros? Satanás. Y los grandes ataques espirituales llegan muchas veces en esos tiempos de aislamiento. Ahí logra uno esas victorias espirituales. Aprende a orar, aprende a ayunar, aprende a buscar al Señor y ahí lo logra. Y termino. Jesús se aislaba para escuchar a Dios. Jesús planificaba sus tiempos para escuchar a Dios. Mis hermanos, si en estos tiempos que estamos viviendo usted no saca tiempo o no sacamos tiempo para hablar con Dios, esto se nos va a complicar, porque cada día las cosas se ponen más difíciles. Quiero que se coloquen de pie, porque así de pie, relajaditos, descansaditos, quiero decirles lo siguiente. Jesús se aislaba momentáneamente para tener esos tiempos de refrescarse espiritualmente. Ya aprendimos todo lo que Jesús hacía. Escuchar la voz, orar, recargarse, comer, pelear batallas, escuchar a Dios. Pero este hábito de aislarse, mis hermanos, mírenme fijamente a la cara, tiene unos enemigos. Primero, sentirse culpable. Uy, si dejo de hacer esto. Uy, por pasar un tiempo a solas con Dios, voy a perder plata. Qué pena, que se siente culpable. Eso es un enemigo. Rechácelo. Las ocupaciones. Simplemente, pastor, no insista en ese mensaje que me está dando. Es que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ese es otro enemigo. Tercero, el ego. No puedo alejarme de lo que está pasando. Es que me necesitan, pastor, es que me necesitan. Sigas explotando, reventando. El aburrimiento. Es que me voy a aburrir mucho. Sacar una hora para estar a solas con Dios, qué aburrimiento. Necesito tener el celular allí. Inquietud. No sabré qué decir o qué hacer. ¿Qué hago en esa hora? No. La incomodidad. Es que el silencio me hace sentir tan raro, pastor. Ay, me siento tan raro. Me siento incómodo. Y la gente, ¿y qué irá a pensar la gente de mí? Si Jesús lo hizo, ¿cuántos quieren tomar tiempo para estar a solas con Dios? Levanten sus manos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.